Hoy, la iglesia camina con la esperanza de Cristo, mas sin embargo, en una temporada donde celebramos su nacimiento, lamentablemente muchas veces reina la desesperanza, el desánimo, la depresión, la tristeza. Sin darnos cuenta, minimizamos a Cristo y nos salimos del camino, terminando también en el castillo de la duda. La iglesia en Colosa no era diferente, estaba siendo presionada con enseñanzas que disminuían a Cristo, lo mezclaban con filosofías humanas, prácticas religiosas y espiritualidad vacía. Y frente a este peligro, el apóstol Pablo no responde con advertencias meramente morales, ni con estrategias prácticas, sino con algo mucho más poderoso. Y es una visión gloriosa, suficiente de la supremacía de Cristo. En Colosenses capítulo 1, Pablo nos muestra que el evangelio no es simplemente el punto de entrada o la puerta de entrada de la vida cristiana, sino que es la esperanza permanente del creyente, porque el evangelio nos une a Cristo por siempre. Nuestra esperanza no es un método, ni una experiencia, ni un sistema religioso. Nuestra esperanza es una persona, y esa persona es Cristo, en quien estamos reconciliados, sostenidos, y finalmente seremos presentados delante del Padre. Mis hermanos, hoy veremos cómo Pablo desarrolla esta verdad, y lo vamos a ver en 3 puntos específicos en el cual él demuestra que Cristo es la esperanza del evangelio. Cristo es nuestra esperanza suprema y nuestra esperanza de gloria. Mis hermanos, es mi oración que el día de hoy nosotros podamos salir de aquí entendiendo y reconociendo que la esperanza del evangelio es unión eterna con Cristo delante del Padre. Comencemos con el primer punto. Cristo es la esperanza del evangelio. Cristo es la esperanza del evangelio. Voy a estar dando lectura los versos 3 al 8 primeramente, y dice así: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Mis hermanos, estos versos son una oración de agradecimiento de parte de Pablo. ¿Para quién? Para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nunca había ido a Colosas, nunca había estado allí. Él no fue el que plantó la iglesia en Colosas, sino que él escucha un reporte de Epafras, quien probablemente fuera a visitarlo a la cárcel donde Pablo se encontraba. Pablo estaba encarcelado en Roma. Mira lo que dice los versos 7 y 8. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Pablo conoce de lo que está sucediendo en Colosas por la obra de Epafras, quien es el que le informa de esta situación. En la cárcel, Pablo exhorta con la esperanza de Cristo. Y quiero que te imagines esto. Imagínate a Pablo encarcelado y literalmente conectado, atado a un soldado romano, y de pronto recibe la visita de Epafras,
quien probablemente escuchó la enseñanza de Pablo mientras Pablo se encontraba en Éfeso enseñando por 2 años consecutivos. Y Epafras fue y con esa enseñanza fue y predicó el evangelio en Colosas, plantó una iglesia en Colosas, y tiempo después Pablo está en la cárcel escuchando un reporte de que su mensaje, ahora hay una iglesia en Colosas. Wow. Aún estando preso, la palabra de Dios sigue avanzando. ¿Y por qué Pablo da gracias? Bueno, pues vamos a ver los versos 3 al 6. Dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Wow, esta gente oyó y comprendió la gracia de Dios en verdad. ¿Qué fue lo que oyeron y comprendieron? El regalo de Dios, la gracia de Dios. El mensaje del evangelio fue oído y entendido por gracia de Dios. Y este mensaje que recibieron por gracia comienza a dar fruto y a crecer constantemente, también por gracia. Lo hizo en Colosa y lo hizo alrededor de todo el mundo. Y lo continúa haciendo el día de hoy. El verdadero evangelio crece y da frutos constantemente. Hermanos, este mensaje del evangelio nos ofrece una esperanza reservada en los cielos, que es la causa de la fe en Cristo y del amor que tenían los colosenses. ¿Se dan cuenta de los ingredientes básicos de la fe del creyente? Una vez más, la fe, el amor y la esperanza. Pero hablemos un poco de esperanza, porque muchas veces nosotros vemos la esperanza como algo futuro que quisiéramos que sucediera. Yo tengo la esperanza de que esto va a terminar. Puede ser que termine, puede ser que no. Yo tengo la esperanza de que esto se solucione. Puede ser que se solucione, puede ser que no. Al fin del día tenemos esta esperanza en algo que puede ser que suceda o no puede ser que suceda. Y muchas veces estas cosas no son necesariamente malas. Muchas veces tenemos esperanzas buenas. Yo tengo la esperanza de que personas puedan conocer de Cristo y venir a los pies de Cristo. Sí, tenemos esperanza. ¿Es buena? Claro que sí, es buena, es buenísima. Ahora, hay veces que yo paso por la autopista y no sé si les pasa esto a ustedes, por el highway, y vienen estos letreros que realmente nos distraen, que dicen Powerball $1 billion. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo en mi pecado empiezo a planificar en cómo yo gastaría ese $1 billón. So, si se está riendo es que usted también le ha pensado lo mismo, ¿ok? Y yo haría esto. Yo dije, ya, con esto se van a dar a todas las iglesias. Me pongo bien espiritual, a dárselo a las iglesias para que la esperanza de algo que no va a suceder, porque tan siquiera voy a jugar. No jueguen, no pongan su esperanza ahí, ¿ok? So, tenemos esperanzas vacías, esperanzas huecas, y esa no es la esperanza cristiana, esa no es la esperanza del evangelio, ni tampoco la que se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se está refiriendo a la esperanza cristiana, la esperanza del evangelio, es decir, la certeza. Es la esperanza de que esto ciertamente es así y así va a pasar. La esperanza cristiana es certeza de que algo nos espera en el futuro, pero ese algo que nos espera en el futuro impacta nuestro presente porque ya impactó nuestro pasado. Fe, amor y esperanza. Veamos hasta aquí
En resumen, cómo Cristo es esta esperanza del Evangelio. Recuerden, Pablo está dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque un siervo llamado Epafras predicó, ¿qué? El mensaje de Jesucristo en Colosas. Aquellos que oyeron y comprendieron por la gracia de Dios este mensaje, pusieron su fe únicamente en Cristo y comenzaron a dar fruto constante y a crecer en el amor, en el espíritu de Cristo, y manteniendo firme la esperanza reservada para ellos en los cielos. ¿Y cuál es esta esperanza? Estar con Cristo por siempre delante del Padre. Esta es la esperanza cristiana, la unión con Cristo por siempre delante del Padre. Continuemos, porque Pablo se va a encargar ahora de darle gracias a Dios, pero a orar pidiendo cosas específicas. Vamos a ver el verso 9, lo que Pablo empieza a pedir por los colosenses. Él dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Mis hermanos, la gente en Colosa oyeron y comprendieron el Evangelio y estaban creciendo y dando frutos. Pudiéramos decir que ya Pablo terminó. Ya tienen el Evangelio. Move on. Sigan para lo próximo. No. Pablo va a orar para que el conocimiento de Dios los inunde. Pablo quiere que ese conocimiento que escucharon y que entendieron, que ese conocimiento crezca y que ellos sean llenos de ese conocimiento. La pregunta es esta: ¿cuán grande es? Disculpen la trabalengua que dice ahí. ¿Cuán grande es el poder de Dios? Que los hermanos en Colosa lo entienden, mas Pablo sigue orando a Dios para que ellos puedan conocerlo aún más. Mis hermanos, Pablo comunica esto a los romanos básicamente en explosión de adoración, diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A veces pensamos que la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios es algo que ya yo puedo obtener. Sí, ya yo sé de Dios. Sí, ya yo conozco a Dios. ¿Really? Decir que conoces a Dios es pretender que tú puedes meter toda el agua del océano en tu bolsillo. Pretender conocer la sabiduría de Dios es algo que debe dejarnos sin aliento, mis hermanos. ¿Qué tal si yo les diría a ustedes: qué tal si nos damos una caminata? Caminar es bueno para la salud. Vamos a darnos una caminata desde la Patagonia hasta Alaska. Suena irracional, suena ilógico, y es algo que no lo podemos ni considerar porque no hace sentido. Mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan el concepto. Yo quiero que ustedes entiendan que una caminata de la Patagonia hasta Alaska es un granito de arena comparado con la sabiduría de Dios. Nosotros lo vemos imposible, pero nosotros tenemos a un Dios supremo de toda sabiduría, y Pablo ora para que ellos sean llenos de este conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Verso 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, el propósito es claro: que vivamos. ¿Para qué buscamos del Señor? ¿Para qué conocemos del Señor? ¿Para qué crecemos en el Señor? Para que vivamos mostrando al Dios que servimos. Pablo aquí vuelve a repetir lo que había dicho en el verso 6 acerca de dar frutos constantemente y crecer. Pero en el verso 10 lo expande un poco diciendo:
que da frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, mis hermanos, que dar frutos constantemente es igual a dar frutos en toda buena obra. Y el crecer es crecer en el conocimiento de Dios. Una cosa viene a consecuencia de la otra. Pero hay algo más que Pablo va a estar orando. Mira el verso 10, 11 y 12. Perdón, el 11 solamente. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Aquí que la cosa se pone interesante, porque el caminar del creyente es un caminar de perseverancia y de paciencia con gozo. El creyente navega en contra de la corriente de este mundo, en contra de sus propios deseos pecaminosos, para poder perseverar con paciencia. Cuando todo parece ir en dirección contraria, requerimos nosotros permanecer firmes con paciencia y con gozo. Esto es lo que Pablo, acuérdense, quiero que notemos la diferencia. Pablo no les está mandando a ellos que sean perseverantes y pacientes con gozo. Él está orando al Padre, que el Padre los fortalezca. La pregunta es esta: ¿cuán fácil es nosotros mantener el gozo durante las diferentes circunstancias de la vida? Vamos a ser más específicos. ¿Cómo pudiste mantener el gozo durante esta semana, mis hermanos? ¿Cuántas veces se te salía por los poros el gozo de Cristo? Y la gente tenía que parar lo que estaban haciendo y decían: wow, ¿qué tú tienes? ¿Qué tienes tú diferente? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos pasa eso? La realidad es que es una lucha. La realidad es que es difícil, tan difícil que Pablo tiene que orar y clamar al Señor: yo ruego, Señor, para que tú los fortalezcas. Y mira este detalle: según la potencia de su gloria. O sea, mis hermanos, perseverar con paciencia y con gozo no es solamente difícil, es imposible. Nosotros no podemos perseverar con paciencia y con gozo a no ser por la intervención, por gracia de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Pablo reconoce esto y él clama al Padre para que el Padre fortalezca a esta iglesia en Colosa, para que ellos puedan permanecer firmes con gozo. No solamente eso, sino para que ellos sepan que Dios los ha capacitado para que puedan compartir esta verdad. Mira el verso 12. Verso 12 dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Preguntémonos, ¿cómo es posible que Dios pueda usar a una persona ordinaria como Epafras? ¿Qué sabemos de Epafras? No mucho. Una persona ordinaria que Dios utiliza para que comparta un mensaje. Y con ese mensaje que él escuchó de Pablo, los que lo oyeron y lo comprendieron por la gracia de Dios, ahora tienen una herencia eterna. Mis hermanos, Dios nos capacita para que podamos compartir el Evangelio. Desde Pablo hasta Epafras, a los colosenses, por el mundo entero, hasta hoy, Iglesia Bautista Sol y de Gloria. Y todo por medio de Cristo, porque Él es la esperanza del Evangelio. Es por medio de Cristo que Dios nos permite oír y comprender el mensaje del Evangelio. No fue porque eres inteligente o porque fuiste más sabio. Es por la gracia de Dios, es por medio de Cristo que Dios nos da la sabiduría y comprensión espiritual para que vivamos de una manera digna. Es por medio de Cristo que Dios nos fortalece según su poder para que podamos perseverar con paciencia y con gozo. Y es por medio de Cristo que Dios nos ha dado una esperanza reservada en los cielos. Por medio de Cristo que podemos compartir este mensaje
Pero pudieras preguntarte, ¿cómo es posible que yo pueda ser recipiente de tal cosa tan gloriosa? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer esto a través de mí o de ti? Aquí va la respuesta, versos 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Mis hermanos, Dios se encarnó en Jesucristo para rescatarnos del dominio de las tinieblas y trasladarnos a su reino. ¿Les recuerda algo eso? ¿Les recuerda el Éxodo? Que estuvimos estudiando y terminamos la semana pasada de estudiar el libro de Éxodo completo. El Antiguo Testamento nos había mostrado un retrato de esta realidad cuando Dios liberta a un pueblo de la servidumbre de un reino de tinieblas, Egipto y Faraón, para trasladarlos a un lugar donde Dios iba a habitar en medio de ellos para que le adorasen a Él y le sirvieran. Mis hermanos, Cristo vino en una misión dada por el Padre de arreglar o redimir el gran problema de tu pecado, el gran problema de mi pecado. Cristo vino a vivir de manera perfecta para así poder ser nuestro sustituto, recibiendo el castigo que merecíamos tú y yo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, si vamos a celebrar algo esta semana, celebremos la realidad que Dios se hizo carne en su Hijo para rescatarnos del dominio de las tinieblas y trasladarnos a su reino. Cristo es la esperanza del Evangelio para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Cristo es la esperanza del Evangelio. Cristo es la esperanza del Evangelio. Cristo es la esperanza suprema. Punto número 2. Cristo es nuestra esperanza suprema. Los colosenses necesitaban ser fortalecidos en todo poder según la potencia de la gloria de Dios, para entonces perseverar con paciencia y con gozo. ¿Por qué? Bueno, según vemos en el contexto de la carta, los colosenses estaban siendo atacados por falsos maestros que negaban la suficiencia y el poder de Dios y su Hijo Jesucristo. Es un falso mensaje al cual ellos estaban expuestos, que habla de Dios mencionando su nombre. En otras palabras, hablan el lenguaje del cristianismo, pero realmente ponían en duda la suficiencia de Cristo. Es decir, no rechaces a Dios por completo, úsalo como un complemento para tu vida. Es ese mensaje que dice, necesitas a Dios, pero también necesitas hacer obras. Es ese mensaje que dice, necesitas a Dios, pero también necesitas de los rituales y necesitas también de algún otro Dios con letra minúscula y también necesitas que este Dios no sea exclusivo, añade otros dioses. Necesitas a Dios, pero no solamente a Dios. Mis hermanos, este es el mensaje que nos inunda nuestra realidad que vivimos. Nosotros celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y si se dan cuenta, hasta es un día de fiesta. Pero si miramos alrededor, el mensaje que se comunica no es el mensaje del arrepentimiento, de la fe y la esperanza en Cristo. Es el mensaje de consumir y consumir y consumir. Es el mensaje que si tú no tienes esto no eres lo suficiente. Tantos mensajes que son contrarios. Mis hermanos, yo les tengo que ser honestos y ser completamente vulnerable. Yo llevo esta semana preparando un mensaje acerca de la esperanza de Cristo y esta semana yo he recibido tantos ataques de desesperanza. Yo he estado caminando en desesperanza en tantas cosas insignificantes y cosas que
que yo digo, ¿y por qué esto me pone de mal humor? ¿Y por qué esto me pone en duda? ¿Y por qué esto me pone a pensar de esta forma? Y estoy preparando un mensaje acerca de esta gloriosa esperanza de Cristo, sumergido en desesperanza. Le doy gloria a Dios porque no me deja ahí. Porque me permite abrir los ojos en cierto momento y decir, es que hay muchas voces, es que hay muchas cosas, es que hay mucha distracción. ¿Por qué no te enfocas y pones los ojos en mí? Mis hermanos, esta es la lucha para poder perseverar con paciencia y con gozo. Nosotros tenemos que ser recordados constantemente de que Dios nos rescató por medio de su Hijo y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Nosotros tenemos que ser recordados de cuán poderoso es Dios y que Él es nuestra esperanza. Y que no es cualquier esperanza, es la esperanza suprema. Y por eso Pablo escribe lo siguiente. Por eso Pablo dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Por si no entendimos, Pablo dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Mis hermanos, esta es una de las exaltaciones de Jesucristo más gloriosas que encontramos en toda la Escritura. Pudiéramos echar ahí a competir a Juan 1 o a Hebreos 1 también. Pero yo me voy con esta, me gusta esta. Colosenses 1. ¿Qué significa esto? Pablo está mostrando cuán suficiente, supremo, preeminente, poderoso es Jesucristo para que los ojos de los colosenses ante los ataques de la distracción, ellos puedan mantener sus ojos en la grandeza del poder de Cristo. ¿Cómo nosotros batallamos la falsa enseñanza? Reconociendo cuán poderoso es Cristo. Ahora, aquí hay unas frases que nos pueden llevar a hacernos preguntas, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Déjeme decir lo que no significa eso. Decir que Jesús es la imagen del Dios invisible no significa que Jesús es una réplica del Padre o que simplemente se ve igualito al Padre. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que a Dios nadie ha visto jamás. Él es espíritu. Por tanto, no vamos a comparar simplemente esta frase de Él es la imagen del Dios invisible como nosotros lo hacemos para referirnos al parecido de un padre con su hijo. Tengo la bendición de tener a mi hermano gemelo ahí. No tengo hermano gemelo, es mi papá, ¿verdad? Dice, el hermano gemelo sí, porque nos parecemos muchísimo. Ustedes han notado el parecido de mi hija con mi esposa. Ayer mismo estaba en el mall y venían dos personas caminando y hasta asustaba. Padre e hijo, pero eran idénticos. Lo único que uno más mayor que el otro. Tenemos esta idea de la imagen del hijo al padre, pero esto no es lo que se está refiriendo aquí. Esto no es lo que se refiere. Lo que significa es que Jesucristo tiene toda autoridad, todo el poder, toda la supremacía, toda la preeminencia, toda
la primacía. ¿Qué está diciendo con Él es la imagen del Dios invisible? Lo que está diciendo es, Jesús es Dios. Hay otra frase, el primogénito de toda creación. ¿Qué no significa? No significa que Jesús es el primero en ser creado. Esto es una herejía que tiene siglos de antigüedad. Primogénito no se refiere al ser el primer hijo nacido o creado en cuestión de orden o en cuestión de secuencia. Las Escrituras nos demuestran que la primogenitura no solo tiene esta connotación de ser el primero, sino de aquel que tiene la autoridad y la herencia. Dicha autoridad o supremacía es manifestada como sombra en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Abel, lo vemos en Jacob, lo vemos en Efraín, lo vemos en David, que a David, siendo una sombra de Cristo, se le da este título de primogénito. Pero ven acá, David es el menor de sus hermanos. Entonces, ¿qué significa esto de primogénito? Bueno, lo que significa es que este título de primogénito es utilizado para resaltar la herencia del heredero, que incluye el poder de autoridad del padre sobre la casa. En resumen, escuche bien esto: podemos perseverar con paciencia y con gozo porque Jesucristo es Dios y por consiguiente tiene la supremacía de todo lo creado y sobre la iglesia. Yo quiero que lo leamos una vez más, pero quiero que preste atención a lo que el autor quiere hacer. ¿Qué quiere hacer el autor? Resaltar que Jesús es Dios y que tiene toda la autoridad. Yo quiero que usted le preste atención mientras yo leo otra vez del 15 al 20. Yo quiero que preste atención a las 8 veces que Pablo menciona todo o todas las cosas. Escuche. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean que las que están en la tierra o las que están en los cielos. Mis hermanos, esta es la idea que Pablo vuelve a repetir en el capítulo 2, cuando él dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: Jesús es Dios y de Él es toda autoridad. Pablo está diciendo: Cristo es la esperanza suprema. ¿Por qué? Porque Él es supremo sobre toda la creación. Dice que todo fue creado por medio de Él, pero también para Él. Y todas las cosas en Él permanecen, subsisten. No solamente es supremo sobre la creación, como lo dicen los versos 15 al 17, sino del 18 al 20 nos dice que Él es supremo sobre la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos. Mis hermanos, es por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el reino de las tinieblas fue derrotado. Y es por ese mismo poder que tú y yo podemos tener vida en Él. Por tanto, mis hermanos, Cristo es supremo sobre toda la creación. Y Cristo también es supremo sobre toda la nueva creación. En Cristo Dios nos ha hecho nuevas criaturas y un solo pueblo, la iglesia. Cristo nos ha reconciliado con Él.
Estamos unidos a Cristo y somos participantes de esta nueva creación que culminará con cielos nuevos y tierra nueva para su gloria eterna. Mis hermanos, una vez más, Cristo es la esperanza del Evangelio, es nuestra esperanza suprema y es ahí donde debemos permanecer. Esto es lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses y también le dice ahora a los colosenses y también nos dice a nosotros hoy, que no se muevan de esta esperanza. No se muevan de la esperanza del Evangelio, no se olviden de lo que eran, ni tampoco de lo que Él ha completado. Veamos versos 21 al 23. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, la obra de Cristo tiene como propósito unirnos a Él para ser presentados al Padre. Pero para ser presentados al Padre tenemos que ser santos, sin mancha e irreprensible. Esta es la obra de Cristo en nosotros. Hemos sido redimidos y hemos sido reconciliados por su cruz para ser santos. Esto es lo que predicó el apóstol Pablo. Esta es la esperanza que nosotros tenemos y como iglesia ahí es que tenemos que permanecer. Permíteme hacer algunas aplicaciones antes de ir al último punto. Si hay alguien aquí que no es creyente, hoy tienes la oportunidad de ser redimido y reconciliado con Dios para ser irreprensible delante del Padre por siempre. Pero debes saber con claridad que únicamente puedes conocer al Padre por medio de Cristo. Permíteme compartir una cita. Dice, Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Y cualquiera que piense que no necesita a Jesús para conocer y adorar a Dios está grandemente equivocado. Cualquier Dios con minúscula que no sea el Dios que se revela a sí mismo en Jesucristo es una ficción de la imaginación o las emociones humanas. Un Dios a imagen del hombre, el reflejo de los ideales del hombre y las debilidades del hombre. Ningún conocimiento de Dios es posible aparte de Jesús de Nazaret, nacido en Belén, crucificado en el Gólgota, resucitado de los muertos y ascendido a la gloria. Esto es el Jesús de las Escrituras. Iglesia, Pablo pretende que la clarificación y exaltación de la majestad de Cristo, estas frases que él utiliza para exaltar a Cristo, que personas dicen que es un himno, otros dicen que no, pero la idea de esto es que esto sirva, como dice el pastor John Piper, como una vacuna teológica que proteja a los cristianos de Colosas de la enfermedad del error que disminuye y distorsiona a Cristo. Como iglesia debemos abrazar la claridad de las Escrituras con respecto a Jesucristo. Si no abrazamos a un Cristo suficientemente claro y grande como la Escritura lo presenta, vamos a ser blanco de filosofías huecas que disminuyen y distorsionan a Cristo. Si no abrazamos a un Cristo suficientemente grande y claro, vamos a confundir las sombras con la realidad. Y si no abrazamos a un Cristo lo suficientemente grande y claro, dejaríamos de aferrarnos a Cristo como la cabeza del cuerpo, que provee todas las cosas
y después estaremos adoptando estrategias de automejoramiento. Mis hermanos, esta gloriosa exaltación de Jesucristo sirve para que nos protejamos de toda falsa enseñanza. Pero no solamente eso, también nos sirve para que realmente nosotros podamos perseverar con paciencia, con gozo. Permíteme entrar al último punto. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Pablo se apresta a darnos por ejemplo propio lo que esto significa. Vean el verso 24. Verso 24, Pablo dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Wow. Varias cositas. ¿Cómo es posible que Pablo pueda alegrarse o gozarse en el sufrimiento? Esto parece que no hace sentido para nada. Yo me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y también, ¿cómo es posible que Pablo diga que le falta algo a las aflicciones de Cristo? Hermano, yo no tengo el tiempo para exponer toda la profundidad que hay aquí, pero sí quiero dejar algo claro. Cuando se hace un estudio responsable de las Escrituras, podemos ver con claridad que la obra de Cristo fue completada. Consumado es, fueron sus palabras. Él triunfó. Pablo dice en los Colosenses: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Lo que sí puedo decir acerca del texto, además de eso, es que Pablo tenía una esperanza, una certeza de la palabra de Dios. Mis hermanos, Pablo demuestra que desde la cárcel donde él estaba, él podía seguir gozándose. En medio del sufrimiento, Pablo reconoce que el sufrimiento es parte de lo que nosotros experimentaremos en este lado de la eternidad. Esto es lo que Pablo dijo a los filipenses: porque a ustedes se les ha concedido, por amor a Cristo, no solamente creer, sino también sufrir por él. Eso es lo que Pablo menciona a los romanos, donde él dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo sabía que sí hay sufrimiento, pero lo que nos espera en la gloria del Señor es infinitamente superior. Y quiero explicar simplemente leyendo cómo es que Pablo podía tener esa claridad. Versos 25 al 29 dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Mis hermanos, el misterio de Dios ha sido revelado. Dios nos ha dado a conocer este misterio. ¿Y cuál es el misterio que Dios ha revelado? Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Escúchalo nuevamente. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza
de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Tu esperanza es Cristo en ti. Mis hermanos, porque tienes a Cristo es que puedes tener fe, amor y esperanza. Porque tienes a Cristo es la razón por la cual puedes crecer en el conocimiento de Él y dar frutos para buenas obras. Porque tienes a Cristo es la razón por la cual puedes ser fortalecidos en la potencia de su poder, para entonces perseverar con paciencia y con gozo. Mis hermanos, porque tenemos a Cristo, podemos estar seguros de nuestra redención, de nuestra reconciliación con Dios, y podemos estar seguros que somos parte de su reino. Mis hermanos, podemos estar seguros que vamos a permanecer firmes en Él, porque de Él es la supremacía. Y porque de Él es la supremacía quien nos sostiene, podemos gozarnos aún en medio del sufrimiento. No porque nos gusta sufrir, sino porque Cristo está en nosotros. Mis hermanos, tenemos que pelear por este gozo. En medio de circunstancias que traigan al gigante de la desesperación a la puerta de tu casa. Regresemos al progreso del peregrino. Mis hermanos, muchas veces nosotros escuchamos la voz de la desesperanza que nos lleva a distraernos de esta verdad de la palabra. Luego de haberse desviado del camino y de haber terminado en el castillo de la duda, siendo atacado por el gigante de la desesperación, cristiano recuerda que lleva consigo una llave, la llave de la promesa. Y él dice algo como lo siguiente: ¿por qué estamos aquí? Si tenemos una promesa que abre cualquier puerta del castillo. Y al usar esta llave la puerta se abre, el poder de la desesperanza se rompe, el castillo pierde su control. Mis hermanos, la desesperanza no se vence con una mejor autoestima o con un positivismo vacío. No, la desesperanza se vence recordando y creyendo la palabra de Dios. El autor del Progreso del Peregrino resalta la enseñanza del apóstol Pablo a los colosenses. La desesperanza puede atraparnos de vez en cuando, porque el enemigo distorsiona la verdad y minimiza la gracia y a veces caemos. Pero la verdad de Dios nunca pierde su poder, aunque las hayamos olvidado momentáneamente. En todo este tiempo, Esperanza estaba con cristianos. Y les recordaba que Dios es misericordioso, fiel, incluso cuando él había fallado. Le decía que no se rindiera, que había propósito aún en medio del sufrimiento. Cuando Cristiano estaba paralizado por la culpa, Esperanza lo impulsaba a clamar a Dios. Esperanza mantuvo la palabra de Dios presente en la vida de Cristiano. Él mantuvo viva la conversación que llevó a Cristiano a sacar la llave de la promesa, la palabra de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo hace con los colosenses. Y esto es lo que nosotros hacemos unos a otros. Constantemente recordarnos la palabra de esperanza, de que esta esperanza es Cristo mismo, de que Cristo está en nosotros. El Señor, por medio de su palabra, nos recuerda hoy de que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y en eso podemos regocijarnos. Iglesia, recuerda, Cristo está en ti, contigo, y te ha salvado, uniéndote a Él para que puedas tener la certeza de que puedes vencer soledad, la desesperanza, el enojo, los sentimientos de culpa, sentimientos de envidia, la pornografía, la debilidad espiritual, you name it, lo que sea, puedes vencerlo en Cristo, recordando que Él te ha salvado y te ha unido a Él para presentarte a ti junto con su iglesia delante del Padre por siempre. Mis hermanos, pongámonos de pie y concluyamos adorando a Dios, porque la respuesta que este texto nos lleva
es una respuesta de adoración. Es una respuesta de rendirnos. Es una respuesta de reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y nosotros poder creer en Él para salvación. Concluyo leyendo el Salmo 95, 3 hasta el 7. Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz. Padre Celestial, te damos gracias. A ti clamamos, Señor, que este mensaje de esperanza sea el mensaje que podamos mantener nuestros ojos puestos, nuestra esperanza completamente anclada en ti, reconociendo que tú eres esa esperanza, nuestra esperanza de gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.